Bueno, capítulo 9 de Romanos. Y en esta tiene como título Dios elige a Israel. En esta dice Dios y el pueblo de Israel. Muy bien, gloria a Dios. Entonces vamos a leer aquí ahorita del 1 al 4. Con Cristo de testigo habló con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. ¿Recuerdan cómo terminamos el capítulo 8? Donde Pablo estaba hablando de la alegría, ¿cierto? Y que termina ese capítulo, si nos devolvemos aquí un poquito, dice: ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor, ¿cierto? Y en ese capítulo teníamos un título, La vida en el Espíritu, y todo lo que estudiamos nos hablaba del Espíritu, pero Pablo termina ese capítulo diciendo: ni para qué se entristecen, ¿cierto? ¿Para qué? Ni para qué se angustian, sino que sabemos que tenemos victoria absoluta en medio de cualquier problema, porque eso también no lo explicó ahí en lo que hablamos de Romanos, ¿se acuerdan? Pero en este capítulo Pablo empieza con un tono ¿de qué? De tristeza, ¿cierto? Diciendo, Como que son el pueblo elegido, pero no lo han asimilado, pues, o sea. entonces, ¿por qué Pablo tenía esa tristeza? ¿Qué pasó cuando veníamos con qué? En ese capítulo, con una victoria que absoluta, ¿cierto? Pero miren lo que Pablo está dispuesto y está diciendo. Pablo está dispuesto y dice: estoy dispuesto a vivir en maldición para siempre, separado de Cristo. ¿Sí? Estas son las palabras fuertes que dice Pablo. Sí. Si esto realmente salvara a mis hermanos judíos, si esto lo salvara, Pablo estaba apasionado por los perdidos, ¿cierto? Pero Pablo era romano, ¿no? No, Judío. ¿Pablo no era romano? No, recuerde que cuando empezamos diciendo que era judío. Todo el tiempo pensaba que Pablo era romano. No. Entonces, Pablo, apasionado, ¿cierto?, por los perdidos, igualmente que nuestro corazón, así como el de Pablo, esté Perdón, interrumpo. apasionado por esos perdidos. Pablo era el mismo que perseguía. Sí, de Tarso. Saulo de Tarso. No era romano. Perseguía a los mismos judíos. Claro. Yo pensé que era romano. Entonces, en este capítulo Pablo empieza a hablar de los judíos, empieza a decir, para ellos era el llamado. ¿Ven? Estamos, miren, sí, por eso Pablo está diciendo en el segundo: tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor. ¿Por quién? Por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre. 4. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos o llamados para ser los hijos adoptivos de Dios. Entonces Pablo está diciendo, para ellos principalmente era ese llamado, ¿cierto? Son el pueblo de Dios. Dios les reveló su gloria, Dios hizo pacto con ellos, ¿sí? Hizo pacto con ellos, les entregó la ley, les dio el privilegio de que lo adoraran, ¿sí? De recibir las promesas, que el pueblo recibió todo. Es decir, un pueblo privilegiado, ¿cierto? Era un pueblo privilegiado. Pero ¿qué pasó? No pudieron reconocer el Mesías.
No lo pudieron reconocer. Dios mismo hecho carne vino al mundo y ellos no lo reconocieron. De esto hemos hablado en los capítulos anteriores también, ¿cierto? Por lo tanto, no recibieron a Jesucristo. No lo recibieron. Pablo decía, mis hermanos judíos no puede ser que no sean salvos. O sea, en el corazón de Pablo había un dolor diciendo, no puede ser. Y tenía un dolor tan grande, ¿cierto? Y pensaba Pablo, ¿qué más puedo hacer para que ellos conozcan de Cristo? ¿Sí? Ofreció su propia vida como sacrificio. Pero pues eso no los iba a salvar, porque es como decir, nosotros tenemos un familiar que no ha venido a los pies de Cristo, así ofrezcamos nuestra vida, ese no es el camino para que pues sean salvos, ese no es el camino, ¿cierto? Simplemente expresa esto, porque lo que les estoy diciendo, eso no sirve para nada, que digamos yo voy a entregar mi vida por mi familia para que sea salva, no sirve, ¿sí? No hay nada más que hacer, en esa parte no. Entonces, nuestra vida cristiana no puede girar únicamente alrededor de nosotros, o sea, de nosotros mismos o de la familia en Cristo, porque hay más. Nuestra fe debe girar alrededor de nuestro amor por los perdidos. O sea, nosotros tenemos que tener, eso es lo que Pablo quiere que entienda aquí los romanos, el pueblo, los judíos, perdón, que entiendan que debe girar y que entendamos nosotros. Porque hoy en día la iglesia parece que se desentendiera también de esto. ¿Cierto? La iglesia se ha desentendido. Entonces no solo Dios está llamando la atención ahí, o sea, está diciéndole a este pueblo, diciéndole que despierten, sino también nos está diciendo a nosotros hoy en día que tenemos que despertar, ¿cierto? En el cristianismo vivimos nosotros, como les digo yo, como si estuviéramos ahí en una cosa ahí que, ay, ahí yo estoy bien en esa zona de confort y ya nada más necesito. Yo ya vine a los pies de Cristo, yo ya no tengo nada más que hacer, ¿sí? En lo que tiene que ver con las personas. Acá estamos haciendo un poquito de énfasis en esto porque es importante para la iglesia hoy en día, lo que está sucediendo, ¿sí? ¿Por qué? Aún hay personas que no son salvas. Hay muchísimas que no son salvas, ¿cierto? Pero nosotros realmente a veces no sentimos nada por eso. No nos causa ningún dolor, ninguna inquietud. En cambio, Pablo tenía un dolor grande en su corazón, una tristeza inmensa. Y hoy en día la iglesia, ¿cómo está? Pues yo, ¿qué puedo hacer? Nada. Cada uno está buscando su propio beneficio, su bendición. Pero ¿y qué pasa con los de afuera? Y eso es algo que el Señor dejó y que es que no si quiero o no, es parte de lo que el Señor dejó de hacer la gran comisión, ¿cierto? Gracias. Bueno, todo está bien para mí, pero ¿qué pasa? Millones de personas van para una condenación ¿qué? Eterna. Y eso debe dolernos a nosotros, de que hay millones que se están perdiendo. Mire, por ejemplo, podemos nomás traer esto aquí a Colombia, a este presente que está viviendo. ¿Cuántos se están perdiendo? Muchos. Y uno le dice a la iglesia, vamos a ir a evangelizar, y la iglesia se desaparece así. Entonces, ¿por qué no les gusta salir a ir a orar por una persona, a que escuchen el evangelio? No les gusta. Y Dios no lo demanda, o sea, Dios va a pedir también cuentas de eso, ¿cierto? Y debo hacer algo continuamente para alcanzar a otros para Cristo. Y no se está haciendo. Debemos tener como parte de nuestra identidad ser evangelistas. Eso debe ser parte de nuestra identidad en Cristo, ser evangelistas, ¿cierto? ¿Qué hago para compartir el evangelio? Yo debo hacerme esta pregunta. ¿Nuestras acciones nos revelan que realmente nos importan los perdidos?
a veces no, ¿cierto? Leamos Isaías 6:8. ¿Quién lo lee? Isaías 6:8 en Reina Valera. Sí. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: henme aquí, envíame a mí. Entonces mire que ahí hay algo importante y el Señor Dios sigue haciendo la misma pregunta. ¿Quién va a ir de mensajero? ¿Quién va a ir de mensajero? Pero ahí contestaron. ¿Qué contestó? Envíame a mí. Envíame a mí. Pero hoy en día no hay quien se levante y diga: ay, Señor, envíame a mí. Entonces, mire lo importante, no podemos esperar a que lleguen a la iglesia, porque es que no van a llegar así como así. No podemos esperar que lleguen a la iglesia por sí solos, hay que evangelizar. Entonces, Pablo tenía este dolor grande. ¿Qué debemos hacer? Que estemos dispuestos a invertir con tal de que alguien más conozca de Cristo. Por ejemplo, si alguien tiene un carro y ve que el hermano, o el hermano no, porque no conoce, ve que el vecino, el familiar, de pronto no tiene para el pasaje, espere, yo voy y lo recojo. Porque ese es el amor del Señor. Y el amor del Señor también debe estar en nosotros, ¿cierto? Pero pues yo no tengo tampoco un vehículo para traerlo, pues espere, venga, yo le consigno 10,000 pesitos para que venga, lo espero a la iglesia. O si esa persona tiene, venga, cuando salgamos de la iglesia yo voy y lo llevo a almorzar. Eso es el amor. Pero que a veces no está. A veces no está, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos dispuestos a invertir o no? Pablo estaba sembrando su vida, porque dijo, no importa, con tal de que conozcan, yo doy mi vida por ellos. O sea, Pablo dijo, yo siembro mi vida. Leamos Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Sí. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sí ven? O sea, Pablo dijo, todo lo demás es basura. Si uno a veces dice, uy, pero es que yo voy y le hablo y con esa cara que tiene y bien amargado y bien de todo, pues de pronto pueda que no tenga para desayunar, uno nunca sabe. Hay que llevarlo a desayunar, a ver si de pronto así, porque aparte que realmente el testimonio muchas veces de los cristianos, ¿cierto? O sea, de nosotros, ha sido de muchas personas malas. Entonces, pues con esa cara bien amargada, usted dígale, oiga, también lo invito a desayunar, así sea cualquier cosita pequeñita, pero invítelo, ¿cierto? Entonces eso es lo que Pablo también estaba diciendo, nosotros lo estamos ampliando un poquito también más, ¿cierto? Y tenemos que ir a la calle, a los parques, a llevar la palabra, ¿cierto? Tenemos que despertar, tenemos que mirar alrededor, tenemos que mirar esos campos que están listos para esa cosecha. Que nosotros no caigamos en ese conformismo espiritual también, sino que nosotros avancemos como lo está diciendo aquí Pablo, ¿sí? Entonces, miremos qué sigue diciendo aquí en el 5. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas. Y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es el Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. Entonces mire que aquí hasta el 9, ya vamos a leer otro pedacito aquí.
Ahora bien, y viene una pregunta, no sé en la de ustedes si también hay pregunta. ¿Acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No sé si me pueden regalar un poquito de agua, por favor. No, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Mira, ahí está, pues, ¿cierto? Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues las escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, aunque Abraham también tuvo otros hijos. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham, pues Dios había prometido, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Entonces miren, acá empiezo yo a empezar a hablarles de lo que pasó, ¿cierto? Qué bendición es podernos estar entrenando aquí en la palabra, ¿cierto? Eso es una gran bendición para nuestras vidas. Pero, entonces miren, Cristo viene del pueblo de ¿quién? De Israel. Del pueblo de Judá. ¿No te pones? Son las 12 tribus. Para mí. Uy, gracias. Agua también. Agua. Uy, disculpen, perdón. Yo sí. ¿De dónde vienen? Todos aguas. De- De Israel, del pueblo de Israel, de la Exacto. tribu de Judá. ¿Cierto? Entonces, bueno, ahí vamos entendiendo esto, ¿cierto? Pero, ¿qué quería Pablo explicarles aquí? Cristo viene del pueblo de Israel. No todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Y también está pasando hoy en día. No todo el que se congrega es un verdadero Que han cristiano. nacido de nuevo, sí. Así, ahí ya está. Bueno, entonces, no me interrumpan para no perderme, por favor. O sea que Israel, porque nació en Israel, ¿va a ser salvo? No, ¿cierto? No va a ser salvo. Pero entonces, ahora empieza a hablarnos también de quién. de Abraham. Porque estaba la promesa que ya lo explicamos. Recuerden que explicamos. Porque Dios le hizo la promesa a Abraham. Pero ¿qué pasó con Abraham? Abraham no podía tener hijos. Sí, pero fue de la promesa. Y recuerden que halló qué. Ante los ojos de Dios fue hallado justo, recuerden, ¿cierto? Ante los ojos de Dios fue hallado justo. Y aquí estamos leyendo, ¿cierto? ¿Acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen de la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendiente de Abraham no lo hace verdadero hijo de Abraham. Entonces acá empieza a hablar de la descendencia. De Abraham. ¿Cierto? Aquí empieza a hablar de la descendencia, ¿sí? Entonces, Abraham, que también lo leímos, creo que fue en la clase pasada, ya un hombre de edad, Sara también, ya no tenía su periodo, nada, porque ya tenía una edad, su vientre ya no podía tener un hijo, ¿cierto? Pero Dios cumple su promesa. Entonces, ¿cuál era el hijo de la promesa? Isaac. Isaac, ¿cierto? Isaac, ¿sí? ¿Y qué fue? ¿Cuál fue la promesa? Fue la respuesta de la fe. Es De Abraham. respuesta de la fe, ¿cierto? Y no solo fue la respuesta, sino que representa la fe. Representa la fe, ¿cierto? El primer descendiente. ¿Sí? Y los que se empiezan
van en esa descendencia. ¿Por qué quedan en esta descendencia? ¿La de Abraham? Por la fe. O sea, todos que estamos en esta descendencia es ¿por qué? Por Abraham. Por la fe. Por la fe. Todas las personas que también habían tenido fe, todos los que se consideraban descendientes de Abraham, descendientes de Isaac, descendientes de Jacob, son personas que han decidido creer en Dios, acercarse a Dios a través de ¿qué? De la fe. Recuerde que es a través de la fe en Jesucristo, a través de la fe en Jesucristo, que de eso también ya habíamos hecho algo ahí, ¿cierto? Entonces, esa parte nos queda ahí. Volvamos a leer el 9, alguien que lo lea. Yo lo leí ahorita, pero ¿Todo alguien el que... 9. El versículo 9, Sí, sí. Dice, ¿dónde está? Cuando le prometió, el año que viene yo volveré y Sara tendrá un hijo. Entonces ahí vemos ya la promesa cumplida, ¿no? ¿Cierto? Vamos a seguir leyendo otro poquito y dice, paso al 10, ese hijo fue nuestro antepasado Isaac, cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que naciera, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje muestra que Dios elija a la gente según sus propósitos. ¿Cómo elija a la gente? Según el propósito de Dios. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor, como dicen las escrituras, amén, a Jacob, pero rechacé a Esaú. Ahora viene una pregunta, ¿estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no, vamos a dejar hasta ahí para poder entender. Vamos a mirar porque hay una pregunta y vamos a empezar por esa pregunta. Está haciendo una pregunta y estamos diciendo entonces que Dios fue injusto. Léanla en el 14, ¿no está la almohadilla? Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a esto? ¿Que Dios es injusto? Si ven, ahí está la pregunta, ¿cierto? Entonces, primeramente lo que Dios promete, lo cumple, ¿cierto? Así que usted no tiene que preocuparse. Si Dios le hizo una promesa, simplemente tiene que creer, tener fe, porque Dios lo cumple. Lo que pasa es que Dios cumple a su tiempo. Entonces, nació Isaac, que representa a todos los que confían en ¿qué? En Dios. Bueno, entonces tenemos, vamos a hacerlo por acá. Sí, hagámoslo aquí, a ver, porque no voy a almohadilla. No la veo. Padre, luego, ¿quién es esa? Hijo, ¿cierto? La almohadilla no es. Miren. Ah, gracias. Viene la descendencia, ¿cierto? ¿Sí? Ahí está la descendencia. Lo estamos mirando. Pero estaba diciendo algo. Tu hijo mayor servirá A tu hijo menor. a tu hijo menor, ¿cierto? Pero prácticamente está diciendo Dios, no importa que sea el mayor, aquí lo que importa es que la gente se acerque a mí a través de la fe. ¿Sí? O sea, lo que nos importa es que sea a través de ¿qué? De la fe. De la fe, que se acerque la persona a Dios, ¿cierto? Porque acá estaba diciendo que el mayor era el que supuestamente iba a tener la promesa. Porque el mayor podría decir como los judíos, yo soy judío, entonces yo soy salvo. ¿Sí? Yo soy el mayor, soy bendecido. Dijo el Señor, no es así. Porque no pasó así. Y para demostrar que no es así, yo elegí al menor. Porque ¿cuál era el que iba aquí? Esaú. Y aquí también podríamos decir que ¿quién iba? Ismael, ¿cierto? Que fue el primer hijo que tuvo Abraham.
no fue Isaac. Y la palabra estaba diciendo, pero Dios llega y cambia porque es que no es como nosotros queramos. Es como Dios quiere. Es como Dios quiere. Entonces, ¿Dios qué estaba haciendo? Dios qué estaba diciendo ahí en esa palabra, ¿qué está demostrando el Señor? ¿Cierto? Para demostrar que no es así, dijo el Señor, yo elijo el menor para el que menor sea el principal, no el mayor, para darnos una lección. Dios nos está dando ahí una lección con eso. ¿Sí? Vuelvan a leer el versículo 13. ¿13? Sí. Como está escrito, a Jacob Antes del amas casado. nacimiento. El 13, lean. Antes del nacimiento de los niños, Dios le anunció a Rebeca, el hijo mayor va a ser siervo del menor. Lo digo así para demostrar que ese era su plan. Dios eligió a ese niño para demostrar que Él elige a quien quiere y su elección no dependió de lo que los niños hubieran hecho. Entonces, mire, significa que elegía a Jacob, pero no elegía a Esaú. Eligió a Jacob. ¿Cierto? No quiere decir que rechazaba, ¿cierto? Que estaba rechazando, que tuvo Dios un odio en contra de Esaú. No, no, claro que no. Significa que escogía a Jacob para demostrar que es a través de la fe, aunque él era el menor y no merecía ser el bendecido. ¿Cierto? Aunque él era el menor y era tramposo, porque es que Jacob era tramposo. Yo escribí Jacob, sí, creo que sí lo escribí bien, ¿no? Era tramposo. Y si usted lee allá en Génesis, la historia era tramposo, hizo trampa. Y no era una persona que hacía todo bien. Porque es que entonces nosotros vamos a predicarle al drogadicto y no a este no, porque ese es drogadicto. Vamos a predicarle de pronto a la prostituta, ay no, a ese no, a ese no. La vecina, uy no, esa no, porque esa se la pasa con la camándula, entonces a esa no. Y Dios quería demostrar otra cosa. Y por eso dice el Señor, pues el mayor no, sino el menor, ¿cierto? Mire cómo era el menor, ¿cierto? Pero a pesar de todo eso, dice el Señor, yo lo escogí para demostrar que alguien que no lo merece terrenalmente hablando, ¿no? No puede ser el bendecido. Así es como la gente puede ser salva. Porque nosotros a veces podemos pensar que ese no lo merece. ¿Y quiénes somos nosotros para pensar eso? ¿Sí? Usted de pronto ve, no, es que mire que roba, que mire que todo lo que ha hecho. Ese que, no, es que el Señor viene por los perdidos. Entonces, ahí es el porque leímos que era el plan, el propósito de Dios. ¿Cierto? Ahí lo leímos. Ese era el plan, el propósito del Señor. Poder demostrar esto, ¿cierto? No escogió a Esaú el mayor. Literalmente su vida fue muy bendecida. Él fue muy próspero, tuvo abundancia de bienes. Claro, al principio tuvo su amargura en su corazón y todas esas cosas. Pero fue también un hombre bendecido. Fue un hombre bendecido. ¿Sí? Entonces, porque recuerden que era el primogénito, pero Dios dijo, a ti no te quiero escoger. Y nosotros a veces, también a veces cuando alguien que no está en los caminos del Señor y de pronto se muere, entonces empiezan los comentarios que si se fue con Cristo, que si no se fue con Cristo. Eso lo sabe el Señor, porque Él tiene misericordia de quien Él quiere. ¿Sí? Entonces mire que Dios nos escogió y es como si nosotros fuéramos otros Jacob. Porque ¿de dónde nos sacó el Señor? Recuerden que Jacob fue tramposo y de todo. ¿Y de dónde nos sacó el Señor? ¿Cierto? Abraham tuvo su primogénito Ismael. Humanamente hablando también no lo escogió, que fue el primogénito. Ese fue el primogénito. Pero no lo escogió. Escogió también a Isaac, ¿cierto? Y sus nombres representan que no lo merecen, igual que nosotros, nada merecemos,
absolutamente nada merecemos. No merecemos ser hijos, ¿sí? No merecemos ser parte de su reino. No merecemos ser herederos de sus promesas y coherederos con Cristo, todas las que se han explicado en Efesios. Pero nos escogió a través de la fe, a través de su gracia. Y es lo que tenemos nosotros que entender, que es a través de esto como nos escogió. Y sí que es importante que usted vaya y lea ya Génesis, y quiero que lea la historia de Jacob. Bueno. Y por eso a veces, sabe que uno de pronto puede llegar a decir, si tiene un familiar, un hijo apartado, uno puede llegar a decir, pero miren todo lo que anda mi hijo, pero mire la situación, no ha llegado a la presencia, ¿cierto? Pero ese puede ser un Jacob, ¿cierto? Que tramposo, que todo lo que hizo, pero ahí mire. Y si usted lee la historia, todo lo que hay ahí, porque es que como no estamos todavía estudiando ahí, ¿sí? Pero después lo vamos a estar explicando, ¿cierto? Pero puede llegar a ser un Jacob o un Isaac, que no merecían nada, pero el Señor derramó su gracia sobre ellos. Así que el Señor va a derramar su gracia sobre quien Él quiera, ¿cierto? Dios nos ve como un Jacob, no como un Esaú, sino como un Jacob que representa ¿qué representa? Yo no lo merezco. Eso es lo que representa. Porque mire aquí en el 15 lo que dice tan importante. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. ¿Se acuerda que hemos hablado que nosotros no tenemos por qué estar teniendo argumentos? Y tenemos a veces muchos argumentos. Y con los argumentos hasta destruimos personas y de todo. Pero mire lo que está diciendo el Señor ahí tan importante. Resalte ese versículo ahí 15, ¿sí? Eso es lo bonito que el Señor está hablando. No lo merecemos, fue por su gracia, fue por su gran amor, ¿cierto? Porque así lo decidió Dios. Dios demuestra su misericordia a quien Él quiera. Vámonos para Mateo 20. Acá yo quiero explicarles, no sé cómo voy de tiempo porque empezamos tarde. ¿Qué hora es? Si me la regalan, por favor. 5:53. ¿53? Todavía tenemos tiempo. Sí, pensé que ya no tenía yo más tiempo. Mateo, ¿qué? Mateo 20. Y yo quiero que leamos porque aquí vamos a explicar bastante. Porque Mateo fue el que más escribió. Mateo 20, del 1 al 16. Bueno, dice, parábola de los trabajadores del viñedo. Acá dice historia de los trabajadores. Sí. Los obreros de la vida. Bien, y empieza. El reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar, ¿cierto? A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio algunas personas que estaban allí sin hacer nada. 4. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. 5. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Hizo una pregunta. Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche les dijo el capataz que llamaran a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. ¿Por cuáles empezó? Por los últimos.
Cuando recibieron su paga los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. ¿Vamos entendiendo lo que nos está hablando esto? Esta parábola, ¿sí? Ahora, ¿en cuál voy? En el 9. Cuando recibieron su paga los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora, sin embargo se les pagó lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. 13. Él le respondió a uno de ellos: amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? 14. Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros y los primeros serán últimos. Sí, esperen más. Miren lo que respondió el dueño de la viña. Entonces, antes de que yo siga hablando, porque está muy, y con lo que estamos hablando de la palabra, entonces empecemos, Sofía. ¿Cómo lo podemos traer a lo que estamos hablando con estos ejemplos? Este ejemplo es muy similar a lo que dice Dios, que según su plan Él hace lo que quiera. Igualmente hace un ejemplo. Digamos que Isaac no era primogénito de Abraham, pero Dios lo escogió para que fuera de su descendencia. Aquí mismo también lo dice, los trabajadores que fueron contratados de último le pagó lo mismo que los que empezaron a trabajar desde primeras horas del día. Entonces creo que ahí se va la comparación. En el caso de los trabajadores, pues él pacta un salario con los que iban a trabajar todo el día, pero también con los que no iban a trabajar. Y asimilarlo aquí en las cosas del Señor, el pacto que hace con los que tengan fe, así hayan salido de lo más profundo de la oscuridad y eso, pero si tienen fe y se arrepienten, pues el Señor decide salvarlos. Entonces mire lo que dice, el dueño dice: ¿acaso es en contra de la ley lo que yo estoy haciendo? No estaba haciendo nada en contra de la ley, que es lo primero que tenemos que mirar. Nada se estaba haciendo en contra de la ley, ¿cierto? Yo hago lo que quiero con mi dinero. Dios tiene misericordia del que Él quiere, ¿cierto? Dios no es injusto. Dios es bueno. La misericordia de Dios es para bendecir a los que no la merecen, ¿cierto? ¿Y qué tal si nosotros decimos, porque es que nosotros tenemos que saber algo, que nosotros somos esos trabajadores de las 5 de la tarde? ¿Sí? Somos esos trabajadores de las 5 de la tarde y Dios quiso derramar su misericordia por nosotros, porque es que nosotros no estábamos en ese plan, en ese propósito, pero cuando el Señor envió su Hijo, entonces ahí entramos como esos trabajadores. Lo que ellos tienen, lo tenemos ahora nosotros. Y repita conmigo: yo soy ese trabajador de las 5 de la tarde. Yo soy ese trabajador de las 5 de la tarde. ¿Ven? Porque es que realmente es así. Y también eso lo podemos enfocar de otra manera. Mire, cuando llega alguien a la iglesia, vemos tantos hermanos sentados, ¿cierto? Con dones y talentos. Y resulta que llegó el nuevo y el otro ya lleva años, pero el nuevo más ágil para servir, para hacer, si yo hago esto, ¿cierto? ¿Y qué pasa con nosotros? Vienen como los: es que yo estuve bajo el sol, es que yo trabajé todo el día, y vienen a hacer sus reclamos. ¿Por qué no me puso allá? Pero las veces que se le había dicho no quiso.
Y cuando ve al otro sirviendo, se llenan, como dijo, de celos. Me parece envidia. Sí, de celos, de envidia, de orgullo, de tantas cosas. Ahí podemos ver, ¿se acuerdan cuando en la parte cuando Moisés, que fue la hermana y Aarón a chismosear, hablaron mal de Moisés y le salió la lepra? Todo eso porque todo eso había envidia, egoísmo, de todo. Entonces, pero el Señor con esta parábola, mire, una parábola tan sencilla, y creo que podemos aprender mucho. Y por eso quería hoy enfocarme un poquito en esta parábola, porque es que en verdad a veces pasa estas cosas. Y no quiere decir que Dios sea injusto. No, Dios no es injusto. Es que de pronto usted ve a alguien que dice, pero mire ese que nunca estudió y mírelo ese trabajo que tiene, en cambio que yo fui a la universidad y como yo no tengo ese trabajo, porque es que halló gracia, misericordia, el Señor tuvo misericordia por esa persona porque no se sabía qué estaba viviendo, qué pasó, y el Señor llega y tiene misericordia de esa persona. Y esto de verdad que es este ejemplo que tenemos con esta parábola, Dios quiere enseñarnos hoy, que si hay algo de eso, nosotros lo podamos entender, ¿sí? Que nosotros podamos entender y podamos nosotros no entrar en ese egoísmo, ni en esa envidia, ni en esos celos, ¿cierto? Sino que podamos aprender de hoy lo que el Señor quiere enseñarnos sobre esto. Porque por eso envió a su Hijo a morir en la cruz. Y nadie merecía, y no tocó pagar nada, porque ninguno de nosotros merecíamos. Y así esos trabajadores de las 5 de la tarde, ¿cuánto podían haber trabajado? Una hora por ahí. Exactamente. Una hora, salían a las 6, diciendo la hora. Sí, por ahí trabajarían una hora. Y llevémoslo hoy en día, ¿cuánto es un día de trabajo? Ahorita no sé 8 bien. horas. Sí, Ah, así en plata. En plata 50, como 50 y algo, 50. Imagínense, entonces si que usted va de trabajo una hora y recibió sus 55.000, bueno, lo que esté la hora. Claro, una persona que va a empezar a decir, pero es que yo vine de temprano, yo madrugué, yo me gané todo el trancón. Pero no ve que el Señor tiene esa misericordia tan grande, el amor de Dios es tan diferente al de nosotros. Y eso lo debemos nosotros comprender. Y hoy, si no lo habíamos comprendido, el Señor, ¿qué está haciendo? Enseñándolo. Hoy Dios nos lo está enseñando, ¿cierto? De que nosotros tenemos que estar también, ser misericordiosos. Yo creo que, bueno, ahí están esas pequeñas cosas que operan a veces, que hay que sacarlas del corazón. Si lo hay, ¿cierto? Si lo hay. Devolvámonos a Romanos. ¿Entendimos? ¿Aprendimos? Sí. Con esa reflexión, con esa parábola? Por eso las parábolas, el miércoles predicamos aquí con parábola también y fue de gran bendición porque se aprende bastante. Por eso el Señor también les hablaba por medio de las parábolas para que pudieran entender. Amén. ¿Me regalan la hora? Y quedamos. 6 y 4. Bueno, quedamos en el versículo ¿qué? 16. 16. Yo hoy no quise que avanzáramos un poquito más allá, si habíamos alcanzado a hacer de pronto el 10, pero